El día vamos a estar hablando sobre lo que es falta de unidad o división. Es un tema bastante interesante que sentí de traer el día de hoy. Según el diccionario, si vamos a lo que es el diccionario, vamos a ver de que unidad dice es aquella propiedad por la que un ser no puede dividirse en otro más pequeño sin que en el proceso pierda parte de su esencia o se destruya. Eso es lo que es en el sentido de lo que es la unidad. Cuando hablamos de división, dice que viene del latín divisio. Es el accionar y el resultado de dividir, apartar, disfocar, distribuir o disgregar. Vemos de que ambos conceptos tienen su propia definición, su propia entidad. Así que vemos de que dice unidad, es aquella propiedad que un ser no puede dividirse en otro más pequeño. Habla de una unidad que no se puede dividir en otro más pequeño, ya que al hacerlo, ésta pierde parte de su esencia o llega al punto de destruirse, en el caso de la unidad. Cuando hablamos de división, dice que ya más que todo es el resultado de dividir, desapartar, desenfocar, distribuir o disgregar. Si vamos a lo que es la palabra, el libro de 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Aquí en el versículo de Corintios habla sobre lo que es Pablo haciendo una referencia a los corintios y dice en sentido de rogativa, les dice de que en el nombre del Señor Jesucristo dice de que no, primero dice de que hablen todo una misma cosa, pero también dice y que no haya entre vosotros divisiones, aquí hablando de lo que es uno de los términos, y también dice sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Por qué traje este tema el día de hoy? Porque la iglesia hoy en día está pasando por esta problemática y debemos de entender bien este concepto de lo que es división a lo que es falta de unidad. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque en una iglesia puede haber falta de unidad, pero puede ser de que estén unidos a la vez. ¿Cómo así? Cuando la palabra se refiere, dice de que todos tengan un mismo, perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Está hablando de tener algo bien definido en común. Si tomamos lo que es la iglesia, vemos de que todos creen en Cristo. Todos creen en Jesús, todos creen en Dios. Todos de una u otra manera están siguiendo lo que es el camino de Dios para llegar a obtener una salvación, para cuando Jesucristo venga por su iglesia poder ser salvos y poderse ir con él. Pero a su vez, dentro de la iglesia hay diferentes grupos. Cada grupo tiene su diferente pensamiento, cada grupo tiene sus diferentes formas de comportamiento. Entonces cada quien tiene diferente parecer sobre todo. Si vemos de que traemos un tema a la mesa y vemos de que un grupo, dependiendo de la mentalidad, dependiendo de lo que es la economía que este grupo tiene entre sí, casi todos van a tener un mismo o un parecido comentario sobre lo que es el tema. Después, si tomamos otro grupo diferente y este grupo entre sí también tiene una economía, entonces este grupo va a dar una opinión también diferente. Entonces, ambos grupos van a tener su propia definición, su propio concepto del tema que se trae a la mesa. Entonces, ambos están en la iglesia, ambos están siguiendo el camino del Señor, ambos tal vez estén sirviendo, ambos tal vez estén buscando de Dios, pero en sí no hay una unidad. ¿Por qué? Porque son dos grupos diferentes. Y estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de un cuerpo, estamos hablando de una parte fundamental del cuerpo. Entonces, en esto vemos de que no hay una unidad. ¿Por qué? Porque diferentes personas tienen diferentes opiniones. Y hasta cierto punto es algo normal. Pero no confundamos lo que es la falta de unidad con una división. ¿Qué quiere decir o qué queremos decir cuando hay una división? Por ejemplo,
cuando un grupo está en contra de otro grupo, o cuando ciertas personas están en contra de otras personas siendo parte de la misma iglesia. Entonces vamos a salir de lo que es el fondo de lo que es la iglesia, vamos a entrar a lo que es algo más general, lo que es la doctrina. Cada iglesia tiene diferentes doctrinas, cada iglesia individual tiene diferentes criterios, tiene diferentes formas de pensamiento, tiene diferentes líneas de pensamiento. Entonces vemos de que inclusive de que ambas iglesias crean en Jesucristo, cada iglesia tiene diferentes normas, reglas o doctrinas o conceptos, como queramos decirlo. Entonces vemos de que ambas iglesias creen en Cristo, pero están divididas entre sí. ¿Por qué? Porque cada quien cree que porta la verdad. Y la palabra dice de que una iglesia dividida o un cuerpo dividido no puede prevalecer. Hay muchas referencias sobre ello. Habla de que dice que si el enemigo está entre sí, ¿cómo va a prevalecer? Y está hablando cuando Jesucristo hizo una liberación. Y muchos decían, oh, en el nombre de Belcebú hace esto. Entonces él dijo, ¿acaso puede el diablo estar dividido entre sí? Y dice, un reino dividido no podrá prevalecer. Entonces está hablando de una definición de lo que es una división. Repito, y quiero que quedemos claros con esto, falta de unidad es algo totalmente diferente a división. División es cuando hay una lucha entre sí, cuando no hay una cononía entre sí, donde no hay una tregua, por decir así, donde cada quien quiere alar para donde le conviene alar. Y aquí vamos a lo que es cuando hace falta una unidad. Una unidad, como dice el concepto, es aquella propiedad por la que un ser no se puede dividir. Vamos a decir de fe, vamos a decir de creencias, vamos a decir de lo que es conceptos doctrinales, vamos a decir de lo que es pensamientos doctrinales. Vamos a hablar de todo aquello de que forma parte de un cristiano, una persona creyente. Una persona cree en Jesucristo. Vemos que todos creen en Jesucristo. Todas las personas han confesado a Jesús como Señor y Salvador. Todos han confesado a Jesús como Señor y Salvador. Todos han entendido de que Jesucristo vino a esta tierra, entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó y que hoy mismo está a la diestra del Padre. Todos creen en eso. Pero aquí vamos donde cambia, donde comienza a haber una división. Cuando hablamos de conceptos doctrinales. Cuando hablamos de cómo debemos comportarnos. ¿Qué tanto tiempo debemos servir a Dios? ¿Qué tanto tiempo o qué tan larga o qué tan corta debe ser la oración? ¿Qué cosas podemos pedirle a Dios? ¿Qué cosas no podemos pedirle a Dios? Aquí vemos de que la cosa comienza a haber una falta de unidad. ¿Por qué? Porque inclusive en la terminología, en conceptos de fe, en la misma iglesia, cada quien tiene diferentes conceptos. Cada quien tiene diferentes conceptos de lo que es servirle a Dios. Cada quien tiene diferentes conceptos de lo que es honrar a Dios. Cada quien tiene el concepto de lo que es ser fiel a Dios. Y vemos que aquí comienza a haber una lista grande de cosas que están impidiendo de que haya una unidad. Tal vez, voy a parafrasear, tal vez si no hay conflictos internos como iglesia. Tal vez si no hay luchas o no hay pleitos entre sí, entre hermanos como iglesia. Pero no hay una unidad. Porque la unidad, como lo dice Corintios, dice que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Aquí vemos de que la falta de unidad es eso, cuando no hay una unión perfecta en una misma mente y un mismo parecer. Así que entendimos lo que es falta de unidad. Ya cuando hay división, es cuando ya hay peleas por terminologías, peleas por conceptos, donde ya hay disensiones, donde hay pleitos, donde hay chismes, donde hay muchas cosas, donde no hay una cononía entre hermanos, donde no hay una afinidad como hermanos en Cristo, donde se crean barreras, donde se crean grupos, donde cada grupo, si tú piensas como yo pienso, eres parte de mi grupo. Si tú actúas como yo actúo, eres parte de mi grupo. Pero si no piensas ni actúas como yo actúo, entonces tú no eres parte de mi grupo. Si tú te guías, si tú eres bueno conmigo, si tú
me felicitas cuando hago lo bueno, entonces tú eres mi amigo. Pero si tú no me hablas, si tú no me felicitas, si tú no estás alegre por lo que me pasa a mí, entonces tú no eres mi amigo. Entonces aquí hay una división. Y eso es lo que yo quiero llegar quiero enfocarme, mejor dicho. Que entendamos como hijos de Dios, como cristianos, de que sí te podemos tener diferentes pensamientos, sí podemos tener diferentes opiniones sobre diversos temas, pero debemos estar unidos como cuerpo de Cristo. Debemos estar unidos en una misma mente y un mismo parecer. La palabra dice cuando estaban las personas, discípulos en el aposento alto, dice que todos estaban unánimes, juntos, orando, esperando algo, lo mismo, esperando lo que es la venida del Espíritu Santo. Ellos estaban unánimes esperando algo bien definido. Y esa palabra de que eran de diferentes culturas, eran diferentes lenguajes. Habían diferentes clases de personas reunidos en el mismo lugar, pero todos estaban en una unidad. Aunque los podría separar la cultura, aunque los podría separar lo que es el lenguaje, aunque los podría separar muchas cosas, pero estaban unidos en un mismo parecer y un mismo sentir. Pero a su vez, habían otros que no estaban a favor de lo que estaba pasando. Dice la palabra que cuando el Espíritu Santo vino y bautizó a todos en diferentes lenguas, dicen que muchos se maravillaron por lo que estaba pasando, pero otros a su vez dice que estaban criticando lo que estaba pasando, porque ellos creían de que estas personas estaban ebrias, estaban borrachas. Por consiguiente, vemos de que inclusive en una misma iglesia, creyendo lo mismo, creyendo, sirviendo en el mismo lugar, teniendo el mismo Dios, están divididos. Y eso es algo que debemos trabajar como iglesia en general, de llegar a una unidad de fe, una unidad de búsqueda, una unidad donde todos estemos perseverando por el mismo objetivo. Porque esto es algo más que está pasando dentro de la iglesia. Cada quien está alando para donde mejor le conviene. Cada quien ala para donde le conviene. Cada quien ala para su lugar, pero no todos están alando para el mismo lugar, para la misma dirección. Damos un ejemplo. Tenemos una yunta de bueyes. ¿Qué pasaría si un buey agarra para un lado y otro buey agarra para otro lado? Ambos se quedarían estancados. Y el trabajo que ambos estaban supuestos a realizar no lo podrán hacer. ¿Por qué? Porque no están caminando en un mismo objetivo, un mismo sentir. Y si queremos de que la iglesia de Cristo florezca, que la iglesia de Cristo comience a retomar el camino, tenemos que fomentar la unidad y desechar toda división. Esto es lo que está pasando con muchas religiones alrededor del mundo. Si vamos a lo que es el Islam es una religión de que va creciendo cada vez más. Cada vez más hay más musulmanes, cada vez más hay más personas que creen en el Islam. ¿Por qué? Porque creen en una misma cosa. Tienen un mismo concepto, tienen una misma creencia, tienen una unidad de pensamiento. Ellos entienden muy bien cuál es su función, entienden muy bien a dónde quieren llegar y qué es lo que quieren alcanzar. Por eso que es una de las religiones que está creciendo de una manera asombrosa. Y es lastimoso cómo el cristianismo está disminuyendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree en diferentes cosas. No hay una unidad en el espíritu. No hay una unidad en lo que es la fe. No hay unidad en lo que es conceptos doctrinales, en lo que es la palabra. No hay unidad. Y cada vez se levantan nuevas iglesias, nuevas denominaciones, nuevas religiones. ¿Por qué? Porque cada quien cree poseer la verdad. Y si seguimos así, nunca vamos a lograr impactar el mundo como logramos impactarlo. Si vamos a lo que es la iglesia primitiva, vemos que la iglesia primitiva comenzó a crecer de manera asombrosa. ¿Por qué? Porque tenían claramente qué es lo que tenían que hacer. Dice la palabra de que cada quien vendía sus posesiones para repartirlas de acuerdo a la necesidad que había. Cada quien tenía un concepto definido de qué es lo que quería alcanzar y a dónde querían llegar. Ellos que tenían en su mente nada más que
la gente conociera de Cristo, que la gente conociera de Dios y no les importaba nada más. Ahora no, ahora queremos que la gente conozca de Cristo, pero no queremos tener una unidad, no queremos ir todos a la vanguardia, no queremos ir todos jalando el mismo bote para el mismo lugar, sino que cada quien quiere alar para donde le conviene alar. Y es necesario de que meditemos, es necesario que comencemos a analizar y que fomentemos, repito nuevamente, que fomentemos la unidad como cuerpo de Cristo. No vamos a creer tal vez, o no vamos a servir toda de la misma manera, no vamos a orar toda de la misma manera, pero todos tenemos que creer, tenemos que tener el mismo parecer para poder alcanzar el propósito por el cual Dios nos levantó, no individualmente, sino como iglesia. ¿Por qué Dios nos levantó y nos quiere llevar a que conquistemos las naciones? Porque muchos hablan de conquistar las naciones, pero no se conquistan a sí mismos. Muchos hablan de impactar la comunidad, pero no se impactan a sí mismos. Muchos hablan del amor, de la misericordia, pero entre el grupo que tienen coinonía, el grupo que tiene afinidad, pero el grupo que no piensa o no actúa como ellos actúan, es desechado, es degradado. Entonces, según el concepto de división, vemos de que división es el accionar o el resultado de dividir. Habla de lo que es apartar, disifocar, distribuir o disgregar. Y nosotros como iglesia estamos disgregados, estamos apartados uno del otro. ¿Por qué? Porque la unidad se rompió. Y como dice el concepto de unidad, dice que es aquella propiedad por la cual no se puede dividirse en otro más pequeño sin que éste en el proceso pierda parte de su esencia o se destruya. Fomentemos la unidad. Busquemos la unidad como cuerpo de Cristo. Busquemos la unidad como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Y dejémonos ya de seguir caminando sin rumbo. Todos alemos para el mismo lugar. Todos pongámonos a cuentas. Todos comencemos a buscar de la presencia de Dios. Porque si hay división, no vamos a poder prevalecer. Si hay división, no vamos a poder alcanzar el propósito de Dios. Así que debemos de ser realistas. La división es algo que está dañando a la iglesia. Y no solo hablo de la iglesia que yo asista, sino la iglesia en general. Porque hay mucha división entre iglesias, hay mucha división entre mis denominaciones, hay mucha división entre creencias, entre entidades que creen en Cristo, que creen en Jesús como Señor y Salvador, pero están divididas. Así que espero que el tema de hoy haya sido bendición para tu vida. Te invito a compartir este material, si así lo ha sido. Te invito a que pues, nos acompañes el próximo sábado a las 7 de la mañana con un nuevo video. Y recordemos, fomentemos la unidad. Trabajemos arduo para la unidad. Así que les veo pronto el próximo sábado. Y que pasen un excelente día y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.